Este es el último mensaje del año 2021 y Dios puso en mi corazón lo que debía hablar y decir. Y tengan por cierto que va a ser para su beneficio, ayuda, edificación, provecho y bendición. Necesitamos entender en primer lugar que la palabra de Dios coloca en nuestras manos las herramientas que necesitamos para vivir confiados, seguros y protegidos en tiempos tan difíciles como estos. Con dichas herramientas podemos entrar al año 2022 abrazando la realidad de nuestra victoria en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que pararnos en la palabra y caminar en la realidad de nuestra redención, de nuestra herencia, de nuestra libertad y de nuestra victoria. Hermanos, esto no es nada nuevo. Estamos viendo suceder cosas sin precedentes en el mundo hoy. Es algo global. ¿A qué me refiero? Me refiero a cosas que están ocurriendo en todas las naciones de manera simultánea y muy rápidamente. Y con tantos cambios y tantas cosas viniendo una tras otra en base diaria, lo que la gente está experimentando es confusión, temor, la gente se alarma y lo peor de todo es que está siendo completamente engañada, sobre todo si se dejan llevar por los medios noticiosos. Hermanos, tanta presión no es normal y no todos la pueden manejar ni soportar. Por eso muchos desfallecen, sufren y caen. Así que hoy más que nunca vemos mucha gente estresada, alterada, gente psicoseada. Ahora, lo mejor que tú y yo podemos hacer para estar firmes en esos tiempos es fortalecer nuestro hombre interior para que tengamos un espíritu fuerte. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 18:14. Un espíritu fuerte sostendrá a una persona en tiempos difíciles. Así que el mensaje de hoy tiene relevancia para nuestros días. Tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel global. Pero antes de llegar ahí, primero vamos a ir al libro de Daniel. Este libro es fascinante. Este es un libro que contiene una división histórica en los primeros 6 capítulos y una profética en los demás. Saben ustedes que Jesús en los evangelios llamó a Daniel profeta. Y Daniel escribió mucho sobre lo que iba a ocurrir en los últimos días. Ahora, una característica de la Biblia es que en ella los eventos históricos pueden señalar o apuntar a algo profético que ocurrirá en el futuro. Eso significa que existe una relación en la Biblia entre lo histórico y lo profético. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eventos históricos del pasado registrados en las Escrituras pueden ser al mismo tiempo proféticos en naturaleza, pues apuntan o señalan a sucesos o acontecimientos que tomarán lugar en el futuro. Miren ustedes el principio bíblico que respalda esto. Esto se encuentra en Eclesiastés, el capítulo 1, los versículos 9 y 10. Lo que fue, eso será. Y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. Y en estos días estamos viendo cosas terribles. Y podríamos tener la tendencia a decir, mira, esto es nuevo, pero la Escritura nos dice que esto ya ocurrió en la historia mucho antes que nosotros, en otras eras, en otras edades o en otros siglos. Obviamente no necesariamente ocurrió de la misma manera, en el mismo formato o forma externa o en la misma intensidad, pero sí en lo esencial, sí en su esencia. En otras palabras, Dios nos informa que la historia tiene una manera de repetirse a sí misma. Es decir, lo histórico puede ser al mismo tiempo profético en naturaleza. Y este es un principio y un patrón existente en la Biblia. Ahora, Dios revela el futuro de 3 maneras. En primer lugar, a través de la palabra profética. Esto se refiere al sentido estrictamente literal de las profecías. En segundo lugar, a través de eventos históricos. Esto se conoce como la tipología. Y en tercer lugar, a través de parábolas, y esto se conoce como la simbología. Y hoy día voy a tocar esto de los eventos históricos apuntando a lo profético, es decir, la tipología. Ahora, habiendo dicho todo esto como introducción y como base del tema de hoy, vamos a ver en el libro de Daniel un evento histórico significativo que tiene implicancias en cuanto a los últimos días, en los cuales ya nosotros nos encontramos. Así que vamos a Daniel 3, voy a leer los 7 primeros versículos.
donde encontramos lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, esto es 27 metros, y su anchura de 6 codos, esto es 2.7 metros. Y la levantó en el campo o llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces, un vocero proclamó: gente de todos los pueblos, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y todo instrumento de música, póstrense y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, tan pronto como oyeron el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos aquí la soberbia de un rey pagano. Así que él se mandó a hacer una estatua muy grande, la cual estaba hecha de oro, y mandó que fuese levantada a campo abierto, en una llanura. Esto es, en un lugar donde mucha gente podía juntarse y divisar la estatua desde muy lejos. Ella tenía aproximadamente la altura de un edificio de 9 pisos. Obviamente estaba puesta sobre una base reluciente bajo la brillante luz del sol. Este coloso de oro presentaba una vista imponente e impresionante al elevarse sobre el llano. Ahora, nosotros no sabemos a ciencia cierta si toda la estatua estaba hecha de oro puro o si solamente estaba bañada en oro. Lo que sí sabemos es que en Babilonia tenían mucho de ese metal precioso. En Isaías 14:4 se escribe lo siguiente: pronunciarás ese proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? E inclusive a esta ciudad también se le llamaba la ciudad dorada por la cantidad de oro que habían obtenido en sus conquistas. Así que vemos cómo Daniel escribe que Nabucodonosor organizó una gran ceremonia de dedicación a la cual convocó a todos los que tenían cargos importantes en su reino. Así que ellos vinieron desde las diferentes provincias del imperio. Ahora, esta fue una ceremonia de dedicación de un ídolo. Y cuando llegó el día de la dedicación, ya había toda una orquesta preparada. Ahora, esta no solamente era una simple ceremonia de dedicación, hubo aquí un mandato de por medio. La gente de todos los pueblos, naciones y lenguas de Babilonia, que Babilonia había conquistado, debían postrarse y adorar la estatua. Miren, nosotros debemos reconocer que en esta multitud de personas había gente que rendían múltiples cultos a diferentes dioses. Y sin lugar a dudas, había muchos judíos también allí. Y todos ellos debían demostrar su sumisión al rey y a los dioses de Babilonia, postrándose ante la colosal estatua. No cumplir con lo ordenado significaría la muerte inmediata en un horno de fuego. Sin duda alguna, los reunidos allí pudieron ver las terribles llamas salir del horno de fuego. Y miren, diferentes pueblos han ejecutado a los malhechores de diferentes maneras. Los romanos ejecutaban a los malhechores mediante la crucifixión. Los judíos por medio de la lapidación, eso es, los apedreaban. Y los babilonios quemándolos. Así que esta era una amenaza real que producía en la gente emociones muy reales. Todos aquellos que estaban allí presentes podían sentir la muerte.
Ahora, este fue indudablemente el altar más intimidante, persuasivo y amenazante de la historia. Es decir, o te arrodillabas y adorabas o te quemabas. Así que hay de por medio aquí un mandato y una imposición acompañada de una amenaza. Ellos estaban siendo coaccionados hacia la idolatría. Miren, tenemos que aprender a mirar las cosas en su esencia, en su naturaleza. Tenemos que aprender a mirar dentro de las cosas, penetrando dentro de la naturaleza de las cosas creadas. Muchas veces las personas se dejan llevar por las apariencias y no miran lo que está detrás, porque la mayoría de las personas no ha sido entrenada para ir a la raíz del asunto y para averiguar y poner a prueba la verdadera naturaleza de las cosas. Escúchenme bien, hermanos, el contenido es más importante que la etiqueta, la esencia es más importante que la apariencia, el corazón es más importante que el rostro, porque como dice el dicho, rostros vemos, pero corazones no sabemos. Ahora, hemos leído los 7 primeros versículos de Daniel 3. Y aquí surge una serie de preguntas. ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? O sea, ¿qué fuerzas o qué persona o personas estaban detrás de este mandato? Vamos a mirar bien el texto y dejar que la Biblia hable por sí misma. Eso es lo que tenemos que hacer en base diaria. Al establecer contacto con el texto divino, debemos dejar que la Biblia, que es Dios hablándonos hoy, hable por sí misma. Escúcheme bien. Escudriñar las Escrituras es como estar en la escena de un crimen. Tú tienes que entrar allí con los ojos bien abiertos y buscar y mirar bien los detalles. Es como cuando un perito forense entra en la escena del crimen. Si el hecho puede ser calificado como delito, amerita una investigación. La importancia de la escena del crimen radica en que ella guarda los indicios y evidencias que van a permitir el esclarecimiento de la verdad. Así que una investigación puede culminar en éxito o en fracaso dependiendo del tratamiento cuidadoso y ordenado de la escena del crimen, de los indicios y evidencias que pueden llevar a encontrar la verdad de los hechos. Ahora, la escena constituye un documento viviente de las acciones del agresor, así como de su víctima, y la base para las interpretaciones del hecho en sí. Ahora, con respecto a la interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que dejar que el texto arroje luz sobre la verdad que se está comunicando en el mismo. Escúcheme bien, la verdad no se encuentra en la superficie. Hay que mirar abajo, hay que escudriñar, hay que buscar aquello que no es aparente al lector casual o superficial. Ahora, hagamos una simple pregunta. ¿Cuáles son los elementos presentes en el texto? Así que tenemos que escoger los más importantes. Así que, hermanos, como peritos hermeneutas o intérpretes de la palabra de Dios, vamos a hacer exégesis y vamos a dejar que el texto nos hable. Miren, existen elementos, indicios y evidencias en Daniel 3 para averiguar quién estuvo detrás de todo esto. Un primer elemento es el oro. Luego encontramos allí presentes instrumentos musicales. Luego vemos aquí esa actitud de soberbia. Vemos aquí un asunto de adoración. Y también hay cierta numerología involucrada. Ahora, vamos a utilizar algunos pasajes de las Escrituras que contienen estos mismos elementos y vamos a descubrir hacia quién señalan. El primer pasaje es Ezequiel 28, versículos 13 al 15. Donde se nos dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló o concibió en ti maldad. ¿De quién está hablando este pasaje? Este texto describe a un ser angelical creado por Dios. Y cuando Dios lo creó era muy hermoso y resplandeciente. Estaba vestido por 9 diferentes piedras preciosas y también de oro.
Y aquí se nos dice que tenía la capacidad de producir música. Este ser era un querubín, era un ser angelical. Y él fue creado por Dios bueno y perfecto, pero leemos aquí que él se corrompió. Es decir, él concibió en sí mismo la maldad. Y dos elementos presentes en ese personaje fueron el oro y los instrumentos musicales. Bien, vamos al segundo pasaje de esta secuencia. Isaías 14, del 11 al 12. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí se describe la caída del mismo personaje. Y aquí se identifica por su nombre. Lucero o Lucifer, Luzbel, o como lo dice en hebreo, Heilel. Y los dos elementos presentes aquí son la soberbia y otro instrumento musical que son las arpas. Ahora, vamos a proseguir con nuestra investigación. Vamos a conectar los puntos. Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7. Habla de la tentación de Jesús en el desierto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Miren, aquí se le llama el diablo. Miren, aquella soberbia criatura caída que le ofreció insolentemente al Creador los reinos de este mundo a cambio de postrarse delante de él y adorarlo. Los elementos presentes aquí son la soberbia y la adoración. Estamos armando acá un rompecabezas. ¿Quién entonces estaba detrás de todo eso en Daniel 3? ¿Qué persona estaba detrás de ese mandato? ¿Quién es aquel que demanda la adoración universal sin merecerlo y sin ser digno? Es Satanás. Él está detrás de toda la idolatría del mundo. Miren, el apóstol Pablo revela la verdadera naturaleza de la idolatría. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, ¿qué pues quiero decir? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo? Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Y miren, esto es lo que el apóstol Pablo explica con respecto a los paganos que pretendían que adoraban a los dioses representados por las imágenes y no a los meros ídolos de madera, piedra o metal. En realidad estaban adorando a demonios que estaban bajo el control de Satanás. Escúchenme bien, el paganismo es una tergiversación del verdadero culto a Dios. La idolatría es apostatar del Dios verdadero. Ahora, volvamos a Daniel 3. Sigamos examinando la escena del crimen. ¿Crimen? ¿Fue un crimen? ¿Hubo un crimen? Sí, porque a 3 jóvenes judíos que no se postraron ante la estatua, los echaron al horno de fuego. Y aunque no murieron, la acción criminal fue llevada a cabo. Ahora vamos a ver el elemento faltante. Es la numerología. Volvamos a Daniel 3, los versículos 1 y 5. El rey Nabucodonosor dice, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. El número 60 se puede componer en 6 por 10. Aquí tenemos un primer número 6. Y su anchura era de 6 codos. Esto es 6 por 1. Acá tenemos un segundo 6. Y la levantó en el campo o llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 5. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y todo instrumento de música, póstrense y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Miren, tenemos presentes en el texto 3 números 6. El primero forma parte de la altura de la estatua, el segundo 6 tiene que ver con su anchura y el tercero está en el número de instrumentos musicales mencionados. 6 instrumentos musicales. Y todos debían postrarse delante de la estatua al oír el son de 6 instrumentos musicales.
Así que detrás de este escenario hay una firma. Es el número 666, el cual en el libro de Apocalipsis está asociado con un nombre de hombre y con el futuro anticristo. Y vamos a ver entonces que el mismo espíritu estuvo también allí en Daniel 3. Esta estatua estuvo relacionada con el número 666 y se las voy a explicar. Y es aquí donde lo histórico se vuelve profético. Miren, si nosotros damos un vistazo a través de los corredores del tiempo, podemos afirmar que en el libro de Daniel tenemos lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. Es un periodo en el cual diversos imperios opuestos a Israel se levantaron uno tras otro en sucesión y tuvieron dominio y la hegemonía en el mundo de sus días. Ahora, quiero señalar, como dice Daniel, que los tiempos de los gentiles empezaron con la adoración de imágenes y que terminarán con lo mismo, produciendo al final un sistema religioso que exaltará al hombre y que se opondrá al verdadero Dios. Miren, así como en Daniel los tiempos de los gentiles empezaron con idolatría, también en Apocalipsis terminarán con la adoración a la imagen de la bestia. El orgullo de Nabucodonosor manifestado en este acto de idolatría y de edificación del hombre señala el espíritu que prevalece en los tiempos de los gentiles. Y así como Nabucodonosor trató de obligar a todos los habitantes de su reino que adoraran la estatua de oro, también el futuro anticristo levantará su imagen y tratará de lograr que todos la adoren. Ahora, así como hubo judíos que prefirieron sufrir el martirio antes que cometer el pecado de idolatría, en los días finales, en los días de la gran tribulación de Apocalipsis, habrá un remanente fiel escogido por gracia, que estará dispuesto a morir antes que adorar la imagen del anticristo o la bestia. Miren, la preservación de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego es un tipo y sombra, estamos hablando de tipología, un tipo y sombra de la preservación del remanente fiel de Israel en los días postreros, quienes pasarán por el horno ardiente de la aflicción llamada en el Antiguo Testamento tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación. Ahora, detrás de la obediencia al mandato del rey Nabucodonosor hubo un incentivo. ¿Cuál? Salvar tu pellejo al no ser echado en el horno de fuego. Ahora, vamos a pensarlo bien. ¿Era ese en realidad un incentivo? En realidad no, porque nosotros tenemos el derecho a la vida y ese derecho estaba siendo amenazado. Esta fue una categórica privación de los derechos fundamentales. Esta forma de operar mediante la amenaza y la coacción se va a repetir también en el futuro. Y el incentivo en los últimos de los últimos días será el poder comprar y vender libremente. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 17. Acá está hablando acerca del falso profeta y dice que él engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí hay otro mandato, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué encontramos acá? Comprar y vender como incentivo bajo la amenaza de muerte. Miren, quiero aclarar las cosas. Por favor, no se vayan a confundir, no mezclen los tiempos. Quiero explicarles y aclarar que aún no estamos en el periodo de 7 años que la Biblia llama tribulación. Todavía estamos al final de la era de la iglesia, pero las semillas de lo que ocurrirá en la tribulación ya se están sembrando, se está poniendo a la mesa, se está tendiendo la camita, como alguien dijo. Miren, en nuestros días no se trata de una estatua o de una imagen, se trata de un sistema, se trata de una manera impía de hacer las cosas.
Y este sistema pretende controlarnos. Ellos quieren dictarnos cómo debemos vivir nuestras vidas. Ellos quieren que gustosamente bajemos nuestra cabeza, les hagamos una reverencia, nos sometamos a sus malvados deseos y que en cierta forma adoremos o sirvamos a dicho sistema. Pero la Escritura directamente nos manda a no sujetarnos ni someternos al presente sistema social mundial. Recuerden Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. No se metan en el molde mundano. Más bien se nos dice, seamos salvos o librados de esta perversa generación. Recuérdenlo, Jesús se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Escúcheme bien, estamos hablando de un sistema y ya hemos visto quién está detrás de todo esto. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el Dios de este siglo, es el príncipe de este mundo. Y él es el que está detrás del sistema. Entendamos algo. Así como detrás de cada ídolo hay un demonio deseando adoración, también detrás del sistema mundial de tinieblas está Satanás, anhelando ser el Señor de la humanidad y que los hombres lo adoren. Él quiso ser Dios, por eso fue echado fuera del cielo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Miren, tenemos un fuerte sentido de pertenencia. No le pertenecemos ni al mundo ni al diablo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Somos parte de la familia y el reino de Dios. Pero el mundo entero, aquellos que no han nacido de nuevo, lamentablemente, están bajo el maligno. En su reino y en su familia. Ahora, otra escritura que revela cómo opera él es Apocalipsis 12:9. Esto habla justamente del futuro. Y a la mitad del periodo de 7 años va a ocurrir algo en el cielo. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otras escrituras dicen que él engaña a las naciones. Y lo que está ocurriendo en este tiempo es justamente esto. Ahora, lo que estamos viendo a nivel global es una serie de acciones tomadas por los gobiernos que tienen detrás otra clase de intereses. Miren, esta semana alguien publicó lo siguiente en Telegram. Es asombrosa la cantidad de conspiranoicos que hay. Adultos que creen fantasías infantiles como que las farmacéuticas buscan la salud de la gente, que los políticos hacen todo por nuestro bien, que los científicos son infalibles o que los medios de comunicación dicen la verdad. Hermanos, no seamos ingenuos. Como a sensatos les hablo. No podemos confiar ciegamente en los hombres y mucho menos en los hijos de Satanás. La Escritura dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre, pero también nos dice, bendito el hombre que confía en Dios. Escúchenme bien. Hay muchos conflictos de intereses detrás. Nuestro mundo se ha vuelto cada vez más liberal, comunista, ateo, posverdad y anticristiano. Y la Biblia con toda precisión profetizó que en los últimos días los hombres andarían según sus malvados deseos. Y lo estamos viendo. Ahora, vamos a ubicarnos en la línea de tiempo de Dios. Daniel 3 está en el pasado y Apocalipsis 13 en el futuro. Pero nosotros estamos aquí ahora, al final de la era de la iglesia. Y como dije al principio, estamos viviendo bajo una intensa presión por lo que está pasando globalmente, pero también de parte de nuestro gobierno actual, que está alineado con las Naciones Unidas y la agenda mundial. Escúcheme bien, la ONU o la Organización de las Naciones Unidas es la institución más corrupta del sistema. Es anti-verdad, es anticristiana, es antisemita o anti-Israel. Son liberales, no están interesados en el valor de la vida, son pro-aborto y ellos son los que están impulsando la ideología de género y apoyando los de la LGTB en este mundo. Pero la ONU no está sola. Lamentablemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
las farmacéuticas y muchas otras instituciones y naciones están metidas en el mismo pantano. Y hay mucho engaño y manipulación detrás. Hay billones de dólares detrás a expensas de personas inocentes. Ahora, ¿quieren saber ustedes cuál es la Agenda Mundial 2030? La verdad es que ellos quieren reducir la población mundial. Escúcheme bien, esto no son invenciones, es la verdad. Ellos mismos lo han dicho abiertamente desde hace décadas atrás y ahora lo están haciendo. ¿Cuál es esa Agenda Mundial del 2030? Número 1, destruir familias. Ellos no aman la familia. Número 2, están modificando los alimentos transgénicos y todo eso. La tercera cosa es la vacunación forzosa. La cuarta, ellos buscan una sola religión. Número 5, están fomentando lo que se conoce como la LGTB. Número 6, la sequía planetaria. 7, la modificación climática. 8, impulsar el aborto. 9, se busca un único gobierno. 10, fomentar la eutanasia. 11, instalación masiva de antenas 5G. 12, una única moneda. 13, vigilancia poblacional, como la China. La China tiene millones de cámaras que tienen la tecnología de reconocimiento facial. 14, contaminar la biodiversidad. 15, control de los recursos. 16, guerras perpetuas. Y 17, implantar microchips en la gente para rastrearlos, controlarlos y conocer toda su información personal. Todo eso se trata de control. Acuérdense de la serie que enseñé hace no mucho, llamada Control. Y por eso, en el libro de Apocalipsis, se dice que ha llegado el momento de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Hay juicios sobre ellos. Ahora, y aquí surge la pregunta, pero pastor, ¿no se supone que nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades y obedecerlas? Sí, pero esto también está regulado por la misma Escritura. Romanos 13:1 bien nos dice que toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Ahora, esto no significa, escúchenme bien, que las personas mismas que están allí fueron puestas por Dios. La mayor parte de sociedades democráticas lo hacen por elección, es el pueblo el que elige. Pero acá está diciendo que es que Dios ha ordenado el oficio. Él ha ordenado o establecido dicho oficio. Así que, por supuesto que sí debemos tener una actitud de respeto, sumisión y obediencia a las autoridades. Debemos honrarlas. Y es correcto. Pero debemos someternos a ellas siempre y cuando no crucen la línea de lo que les compete y siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, un policía tiene autoridad delegada para hacer solamente lo que le compete, su trabajo, y no ir más allá de lo que le corresponde. Por ejemplo, un policía no tiene autoridad para pedirte coima. Y si alguien lo graba haciendo eso, él puede ser denunciado penalmente. Escúcheme bien. Entendamos el concepto correcto. Uno se somete a la autoridad, pero nunca al control o a la coacción. Porque entiendan la naturaleza de la autoridad. La autoridad es para edificación, para bendición, para el bienestar de la gente y nunca para su destrucción. Las autoridades están para servir a los ciudadanos y no para servirse de ellos, ni mucho menos para esclavizarlos. Ahora, hubo un momento en que hubo un conflicto con esto que acabamos de leer en Romanos 13. Se encuentra en Hechos 5:29. Los apóstoles estaban siendo perseguidos por los religiosos judíos, aquellos que mataron a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren, Pedro le dijo esto a la autoridad religiosa, a los ancianos, el sumo sacerdote y los sumos sacerdotes y los ancianos y todos ellos y miembros del concilio. Todos ellos que crucificaron a Jesús ahora estaban mandando a los apóstoles que no predicasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Escúchenme bien, el principio es este. Nosotros debemos obedecer siempre a la autoridad superior. Ahora, volviendo a Daniel 3, lo que el rey Nabucodonosor ordenó era un mandato del gobierno, porque él era el rey. Pero lo que él demandó a los ciudadanos de su reino
chocaba frontalmente con la palabra de Dios que dice, no tendrás otros dioses ni te postrarás delante de ellos. Y aquí surge la pregunta. ¿Estaban esos 3 jóvenes hebreos obligados a obedecer al gobierno y someterse a la autoridad en esto? Definitivamente no. Porque la palabra de Dios era su autoridad suprema. Así que volviendo a Daniel 3, a lo histórico, en aquellos días algunos malintencionados se acercaron al rey Nabucodonosor y acusaron a los 3 jóvenes hebreos de no obedecer su mandato. Daniel 3, otra vez, versículos del 12 al 15. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¡Wow! O sea, no solamente el decreto del rey chocaba directamente, frontalmente con la palabra de Dios, sino que también la actitud del rey fue desafiante en contra del Dios del cielo. Otra vez miremos lo que está detrás. Verdaderamente fue un enfrentamiento entre Dios y el diablo. Ustedes saben que los paganos creían que sus dioses eran más poderosos que el Dios de los judíos. Y por supuesto, a Nabucodonosor no le entraba en la cabeza que existiese un Dios tan grande que fuese capaz de proteger a sus seguidores de la muerte en el horno. Así que estos 3 jóvenes hebreos, ellos sabían que podían echar mano de varias excusas para justificar el arrodillarse y postrarse y adorar en esta ocasión. Ellos pudieron haber dicho esto: ¿por qué no unirnos al sistema? No puedes luchar con los que tienen el poder en sus manos. Cooperemos con el viejo Nabucco a ver si más tarde se convierte a nuestro Dios. Perro vivo es mejor que león muerto. Mejor rojo de vergüenza que estar a rojo vivo en el horno. Nuestro líder Daniel no está aquí para ayudarnos a tomar la decisión correcta, etcétera, 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 o bla, bla, bla. Ellos pudieron haber utilizado todas estas excusas, pero no lo hicieron. Ellos habían sido instruidos correctamente en el conocimiento de Dios y de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Estos 3 jóvenes simplemente no estaban obligados moralmente a obedecer el mandato del rey, por más alto que éste fuese. Porque ellos se regían por una ley moral mayor. Ellos vivían por la palabra de Dios. Ellos la conocían, ellos conocían las promesas de Dios. Conocían la fidelidad de Dios. Ya en el capítulo 2 de Daniel habían experimentado la liberación de Dios cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y se lo olvidó y demandó que todos los sabios, caldeos, astrólogos, adivinos, todos ellos de Babilonia, le dijesen cuál era el sueño, la interpretación. Y como no pudieron hacerlo, mandó matarlos. Pero Daniel oró al Dios del cielo. Y Daniel recibió la revelación del sueño y le dio también al rey la interpretación. Y ellos fueron librados. Ellos ya conocían la fidelidad de Dios, conocían el poder liberador de Dios. Entonces, frente a esta amenaza del capítulo 3, ellos tenían la palabra de Dios, las promesas de protección de Dios muy presentes en sus corazones. ¿Y cuál es la promesa que ellos tenían muy presente? Es Isaías 43:2. Donde el profeta había escrito: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Así que, en obediencia a la palabra de Dios de no adorar ídolos y parados con confianza en su promesa en Isaías, ellos respondieron con toda confianza al rey. Daniel 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, la mayoría que lee esto piensan, y si no nos libra, no. Dice, y si no nos echas, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, miren su tremenda determinación. Se estaban enfrentando al rey más poderoso de la tierra, que había subyugado varios reinos. Pero ellos sabían que pertenecían a alguien mucho más poderoso, al Dios todopoderoso del cielo, y que solamente lo adoraban y servían a Él. La Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, el rey les dijo, si no se postran, se queman. Pero ellos estaban pensando, si nos postramos, nos quemamos. Pero ellos no se postraron, más bien confiaron en su Dios. Ahora, no me malinterpreten, la amenaza de muerte era real. Y el rey se enojó tanto que mandó calentar el horno 7 veces. Y los echaron allí, pero Dios estuvo con ellos y nada les pasó. Fueron arrojados atados y luego estaban ahí sueltos y sin quemarse. Fueron liberados, Satanás fue humillado una vez más. ¿Pero qué pasó? El rey Nabucodonosor acababa de presenciar un milagro y terminó alabando al Dios de los hebreos por tan grandiosa demostración de su poder. Ahora, dejemos Daniel 3, dejemos Apocalipsis 13 y volvamos ahora al año 2021. Ahora y aquí. Escúcheme bien, lo profético y lo histórico se conjugan. Aquello que pasó en el pasado también puede ocurrir en el presente. La historia se vuelve a repetir. ¿Qué está pasando en nuestros días? A semejanza de lo que ocurrió y a semejanza de lo que va a ocurrir, un gobierno corrupto, promulgando decretos supremos oficiales que son ilegales porque atentan contra la Constitución de nuestro país y contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto está pasando. Otra vez, un mandato inconstitucional. La Constitución te dice que nadie te puede obligar a hacer algo en tu cuerpo en contra de tu voluntad. Pero a ellos simplemente no les importa. No les interesan las leyes morales porque ellos no tienen ninguna aparte de su propia agenda comunista. Y esto se está viendo cada vez más en más naciones. Así que vienen y te presionan de manera inconstitucional e inmoral. Vulneran los derechos humanos. Y aquí estamos tú y yo sabiendo que nosotros no le pertenecemos a este gobierno ni al mundo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nadie nos puede obligar a hacer nada que vaya en contra de nuestra conciencia, libre albedrío o convicciones. Y miren, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 19 y en el capítulo 7, 23 dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. 7:23, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo, esto es por los hombres. Otra traducción dice que fuimos comprados por precio y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Esto claramente se refiere al sistema. Así que vienen y te coaccionan, te privan de tus libertades y de repente temes sus amenazas, temes perder tu trabajo, temes no poder entrar a tu supermercado o restaurante favorito, temes no poder comprar donde siempre comprabas, ni ir al club del cual eres socio. Escúcheme bien, los últimos decretos supremos violan derechos fundamentales al libre tránsito, a la educación, a la salud y al trabajo, dejando en el desamparo laboral a millones de peruanos. Escúcheme bien, el comprar, el vender es parte de una sociedad libre y democrática. También comprar en supermercados, entrar a los bancos e ir a restaurantes. Escúcheme bien, hay leyes de estabilidad laboral que protegen a los trabajadores y tienen el apoyo internacional. Porque su consigna con respecto a los que no se dejan coaccionar es discriminarlos, castigarlos y matarlos civilmente. Y ya lo han dicho. Escúcheme bien, la emergencia sanitaria en el mundo está revelando la tiranía de muchos gobiernos. Miren, nuestro Dios no hace acepción de personas. Él añade valor y dignidad al ser humano. Tú cuando entras a un establecimiento,
vas a poder ver un cartel que dice: en este local no se hace discriminación. Bueno, van a tener que sacarlos porque ahora sí se está discriminando. Ese es el mismo espíritu que actuó en el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, donde se creó una sociedad de dos niveles, ellos y los judíos. Y se experimentó con los cuerpos de los del nivel inferior. Y eso lo prohíbe claramente el Código de Nuremberg. Pero a esas personas no les importa. Si tú entregas tu libertad, recibirás a cambio una falsa promesa de protección. Escúchenme bien, esto no es nada bueno, es muy malo. No deberían ofrecerte como incentivo, si los obedeces, algo que siempre ha sido normal para nosotros. Más bien te amenazan con privarte de tus derechos fundamentales si no doblas tus rodillas ante ellos. Escúchenme bien, hoy el ataque es fundamentalmente contra los derechos de los ciudadanos libres, pero mañana será en contra de nuestra fe en Cristo. Hermanos, todo esto no puede venir de Dios. Esto no puede ser de Dios. La Constitución de nuestro país establece también la libertad de culto, la libertad de adorar y servir a nuestro Dios, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin distinción. Y en la actualidad, en el Perú, las iglesias no pueden reunirse presencialmente con toda libertad. ¿A qué me refiero? Porque ahora en las puertas te exigen, te demandan cierto significado o carnet. Y esto tiene un nombre. Eso se llama pura discriminación. Escúchenme bien. Si nuestro Dios no hace excepción de personas, nosotros los pastores tampoco lo vamos a hacer. Por eso, hermano, te lo digo de todo mi corazón, no te postres, confía en Dios, no adores ídolos, ni tampoco al sistema. Hermanos, es tiempo de desarrollar discernimiento espiritual. Nosotros somos ovejas del redil del Señor Jesús, no borregos que se dejan llevar ciegamente por el sistema. Hermano, Dios no te llamó a vivir por la narrativa del mundo. Él te llamó a vivir por su palabra. Y si te despide de tu trabajo injustamente, debes saber que tu trabajo no es tu fuente. Dios es tu fuente y Él puede abrir otros canales de provisión. Hermano, los ríos de Dios nunca se secan. Debes saber que siempre en Dios hay una salida sin importar cuál sea el problema. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: las tentaciones o tribulaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación o tribulación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados o atribulados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir o soportar. Y hemos estado hablando acerca de cómo soportar o resistir frente a semejante presión. Escúcheme bien, siempre hay una salida y la salida está siempre en creerle a Él. El Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe en Dios es nuestra victoria. Acá hay una tremenda promesa. Salmo 37, 19. Dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Lo crees? ¿Te puedes parar en esa palabra? Hermano, tú has sido, porque estás en Cristo, bendecido con la bendición de Abraham. La bendición de Abraham te pertenece. Y la bendición de Abraham es segura en cualquier tiempo, sin importar la situación. Por eso, hermano, Dios te llama a que confíes, que reposes en su fidelidad. En los últimos días no te debes dejar ni engañar, ni turbar, y mucho menos debes temer. Debemos entrar con esta actitud en el año 2022. No te postres, confía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Señor, no se trata de nosotros o de nuestra habilidad, se trata de tu fidelidad. Tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas los libra el Señor. Te damos gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Somos cabeza y no cola, estamos encima y no debajo. Reinamos en vida como reyes por Jesucristo. Buscamos agradarte a ti y nunca temer al hombre. Gracias, Señor, tú eres nuestro ayudador y podemos caminar siempre en victoria. Te damos la gloria y la honra por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú has escuchado este mensaje y aún no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo,
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Tú puedes arreglar cuentas con Dios viniendo a aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Si tú quieres recibir a Jesús y nacer de nuevo, empezar una nueva vida, allí donde estás, de todo corazón, repite conmigo esta oración en voz alta. Cierra tus ojos y repite conmigo: Dios de los cielos, todopoderoso, gracias por haber pagado el precio por mis pecados al enviar a tu Hijo como mi sustituto. Jesús, invoco tu nombre, vengo a ti y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi Señor. Acepto tu salvación. Recibo, Señor, perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Creo que el Padre te resucitó y que ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Gracias y gloria en el nombre de Jesús. Amén.